Dios le bendiga, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde ya sabemos que estamos siendo bendecidos porque Dios es muy bueno, Dios es maravilloso y siempre nos tiene palabra fresca que nos va a animar, que nos va a alentar, que nos va a preparar para todo lo que podamos encontrar allá adelante en el camino. Así que todo lo que tenemos delante o lo que ya pasamos no fue sorpresa para nosotros. Bueno, al menos para los que estamos siguiendo las pisadas del Maestro. Porque sea lo que fuera, la Biblia bien claro nos dice que no hay nada que Dios ponga delante de nosotros que no estemos preparados para pasarle por encima, ¿ve? No hay ni siquiera un muro grueso que nos pueda detener cuando está Dios en el asunto, ¿ve? Así que pido sus oraciones. Hoy día vamos a empezar una nueva serie y confiamos que será de mucha bendición para todos ustedes, mis hermanos, mis hermanas y aquellos, bueno, pues que recién se conectan y han encontrado esto buscando de Dios. Que Dios de verdad pueda tocar sus vidas y puedan rendirse de completo a Él. Recuerden que venir a Dios es más que una simple oración de entregarle su corazón a Cristo. Esto habla de una completa filiación o reconocimiento de todo aquello que nos compete como hijos e hijas de Dios. ¿Sí? No es nada que pueda ser diferente a eso. Si no es como Dios lo indica, entonces estamos perdidos, ¿sí? Bueno, eso es nuestro tema para hoy. Y rogamos a Dios que podamos hallar completa armonía en este día. Ustedes saben, estamos expuestos a todo tipo de situaciones y sujetamos todo, ¿sí? Tanto aquí en el lugar donde estamos transmitiendo, como allá donde tú estás, para que podamos estar atentos al programa, ¿sí? A lo que Dios nos vaya a dar este día. Yo me recuerdo, y un comentario así rápido, unos programas atrás, ¿sí? Sonó mi alarma de terremoto, y menos mal que fue una falsa alarma, ¿sí? Porque ustedes saben, se va la luz y nos daña el programa, pero Dios es bueno. ¿Sí? Sonó la alarma, pero fue por allá lejos, ¿ve? Donde no nos interrumpe o donde no nos interrumpió, pero de todas maneras en ese sentido va nuestra petición esta mañana, ¿no? Tomando el control de todas las cosas en el nombre del Señor, en lo que va nuestro programa. También tú puedes estar escuchando el programa y de pronto viene algo y te interrumpe, o alguna situación que te saca de la concentración en la que estás y daña todo lo que se está haciendo. Pero gracias a Dios que esto se graba, se queda ahí y tú lo puedes encontrar por cualquier medio. Ya saben, Tabernáculo Así Dice el Señor. Lo buscan en Spotify, en Apple también, en los podcasts de Apple, ¿sí? Los que tienen iPhone, iPad. También estamos en Google Podcast, ¿sí? Los que tienen los Android, Google Podcast. Muy pronto vamos a estar en YouTube, ¿sí? En YouTube Podcast, creo que se va a llamar esa nueva plataforma. Actualmente estamos en YouTube también. Todos esos canales están en nuestra página web, a donde tú puedes ingresar, palabrahablada.com. Ahí está la lista de los canales donde tú puedes encontrar cada sermón, cada programa que se emite desde aquí, ¿sí? Bueno, pues nuevamente estar dándole nuestros saludos y dejándoles saber a todos aquellos que han perdido familiares en estos días, que Dios está con ellos para darles consuelo en medio de lo que se recuperan de esta gran pérdida irreparable
que han sufrido en estos días. ¿Sí? Dios los bendiga, los fortalezca y al mismo tiempo invitarles a que vengan a Dios, ¿sí? Vuelvan a la palabra, porque es el único lugar seguro y donde nosotros vamos a conseguir inmunidad a través de su Espíritu Santo. Escrituralmente hablando, la Escritura nos señala que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, ¿sí? Entonces, es su promesa y la palabra de Dios sigue en pie. La palabra de Dios nunca caduca, ¿sí? Así que vamos para adelante y Dios nos ayude. Vamos con las escrituras, ¿sí? Y luego vamos a proceder a la oración. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 10. En esta parte del mundo ya está haciendo frío, sí, es invierno en el Polo Sur. Y bueno, pues todos los que viven en esta parte del planeta, abríguense, porque hay un hielo, yo digo aire helado, ¿verdad? Que a cualquiera lo resfría un poquito, ¿ves? Entonces, cuídense, hay que ser precavidos. Gloria a Dios. Bueno, Efesios capítulo 1, versículo 10. Me estaba recordando para todos aquellos que nos están escuchando, nos acordamos de todos ustedes, ¿sí? Nuestros hermanos de Guatemala están aumentando, más audiencia de Guatemala, Dios le bendiga. Los hermanos de Chile también están aumentando. Dios los ayude, Dios los bendiga, los siga ayudando en su diario estudio de la palabra, ¿sí? Recibimos una carta esta semana de alguien que nos comentaba que por años venía congregándose en una iglesia del mensaje y nunca en su vida le habían invitado con tanto énfasis a leer las escrituras como lo que ha encontrado en estos programas. Y desde que lee la palabra está siendo una persona muy bendecida, ¿ve? Y así sucede con la mayoría de personas, ¿ve? Que cegados por lo que se llama la religión, se han apegado a simplemente creer que, bueno, pues porque pertenecen a algún lugar, ya consiguieron algo, y si los de ahí consiguen ese algo, estas personas también lo van a conseguir. Y eso pues no es así. Y hoy día lo vamos a descubrir. Sí, hoy día lo vamos a descubrir. El tema de hoy se llama Nuestra herencia y tiene que ver mucho, no con que vamos a heredar la tierra o con que vamos a heredar un televisor, ¿ve? O una casa, sino que tiene que ver con aquello que no se va a corromper y que en verdad va a ser la bendición en mayúscula de tu vida, ¿sí? Vamos a verlo en unos momentos. En unos momentos le digo el tema. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 10 y 11. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice así: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjense, en el versículo 11 nos habla de que tuvimos herencia. Y de inmediato dice, ¿cuál fue esa nuestra herencia?
Dice haber sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Para qué fuimos predestinados? Ajá. Esa es nuestra herencia. ¿Ve? ¿Sabes cuál es nuestra herencia? Ser hijos e hijas de Dios. ¿Sí? Pero no estamos hablando algo así como un hijo o una hija. Pero estamos diciendo que son de Dios. Y este estudio que iniciamos hoy, titulado Nuestra herencia, va a girar en torno a lo que es nuestra filiación. ¿Ve? Nuestro trato de hijo hacia nuestro Padre. ¿Ve? Eso es. ¿Me captan? Eso es a donde nosotros vamos. ¿Sí? Vamos a orar y seguimos explicando sobre esto. Y confiamos en Dios que vamos a ser más que bendecidos porque vamos a encontrar algo de lo que así nada más no se encuentra por allá afuera. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tu palabra no ha cambiado. Tú sigues siendo el mismo. Señor Jesús, ayúdanos. Sin ti estamos perdidos. Sin ti no tenemos rumbo ni dirección. Ni aunque venga viento a favor, al no saber a dónde vamos, eso para nada nos va a favorecer. Señor Jesucristo, es terrible, pero muchos están así. Ayuda a tus hijos, ayuda a tus hijas para que puedan volver al camino. Y los que aún no están en el camino, seas tú moviendo lo que tengas que mover a fin de que se preparen y se alisten para encontrarse contigo en el aire, conforme tu promesa. Señor Jesús, gracias por todo y síganos guiando en lo que va este programa, que lo que digamos sea para bendición y para crecimiento de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Oramos por cada personita que nos esté escuchando ahora mismo, allá donde quiera que está, que tú le puedas ayudar en todo lo que necesita. Señor Jesús, si alguien necesita ahora mismo ayuda en cuanto a su salud, seas tú, Señor, operando en su vida y desde aquí nosotros reprendiendo todo espíritu que esté perturbando a este hermano o a esta hermana, Señor. Amado Padre, oramos por que tú ayudes a tus santos y a tus santas a poder buscar más y más y más y más de tu palabra. Padre Santo, nos ponemos en tus manos y confiamos en tu guianza. Orando estamos y permaneceremos en oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Wow. Dios es maravilloso. ¿Sí? Dios es muy, muy bueno. Bueno, como les decía, tenemos de parte de Dios una misión. Y esa misión que tenemos todos los ministros, sin excepción, bueno, los que han sido llamados por Dios para eso, a ellos les hablo. A los que saben que no fueron llamados para esto, los exhorto a que salgan de una vez de seguir estorbando, ¿ve? Porque eso es lo que está pasando. El ministerio no es un lugar donde tú vienes de pronto y dices, también me gustaría participar. Aquí tú no tienes opinión. Aquí no importa lo que tú quieras hacer. Es lo que Dios ya hizo desde antes de la fundación del mundo. Y si el mundo está como está, es por gente como tú, irresponsables, ¿ve? Que están desviando la atención de donde toda la gente realmente debería estar mirando, oyendo, ¿sí? Y siendo transformados. ¿Correcto? Lo siento, pero es la verdad, ¿sí? Tú tienes un llamado quizás a hacer otra cosa, quizás a ayudar a algún ministerio local, pero deja de estorbar, ¿sí? Que Dios te ayude a seguir buscando tu camino hacia la salvación,
pero de verdad se lo digo de corazón y sin que se ofenda, no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. ¿Sí? Sí, mira, mijito, ni siquiera lees la Biblia y me vas a venir a decir que eres un ministro llamado por Dios a fastidiar a otro sitio. ¿Sí? Y todos los demás a leer sus Biblias. ¿Sí? Todos los demás a leer sus Biblias. Bueno, predestinación. Hablábamos de predestinación hace unas semanas y Dios nos bendijo en gran manera. ¿Sí? Recuerden, Dios en su omnisciencia, conociendo Él todas las cosas, Él llega a ser omnipresente. ¿Sí? Y ahí mismito es donde muchos caen y no saben cómo lidiar con esto. Cuando alguien viene y les pregunta, mira, si tu Dios está en todos lados, ¿cómo es que por aquí de pronto no sucede que pareciera que Dios está allí y por allá también parecería que no está Dios ahí? Oiga, Dios está en todos lados, pero en la forma como la que ya hemos explicado y te vuelvo a explicar. Él conoce todas las cosas. En ese sentido, Él sin estar ahí donde tú estás y conociéndolo todo, es como si estuviese. Si yo te dijese ahora mismo todo lo que está sucediendo exactamente en tu entorno, por medio de un don de parte de Dios, tú me dirías, oiga, ¿y usted cómo sabe todo eso que está pasando aquí? Usted ha venido a mi casa, ¿ve? Usted está por aquí, ¿dónde está? ¿Detrás del árbol? ¿Sí? ¿Mirando por la ventana? Bueno, eso es a lo que me refiero, ¿ve? Conociendo yo todos los detalles y todo en cuanto a tu entorno, es como si yo estuviera ahí. ¿Me estás captando? ¿Ve? Por eso es que vemos a los profetas, a los santos hombres de Dios, siendo transportados en el Espíritu. Dios revelándoles lo que está sucediendo en ese momento, instante, tiempo donde tú te encuentras, ¿ve? Sin importar el lugar, geográficamente hablando, donde tú te encuentres en este planeta. Acuérdense de Saúl, cuando estaba lidiando con Samuel, y él le dijo, mira, yo he hecho todo lo que Dios me mandó que haga. Y Dios le había mostrado en una visión al profeta Samuel que Saúl no había hecho eso, que Saúl había hecho todo lo contrario, desobedecer a Dios. Y aunque Saúl se esmeró por explicarle la situación, Samuel ya sabía todo de antemano, ¿sí? Así es Dios, en su omnisciencia, y habiendo Él prediseñado todo esto, con los ojos cerrados te dice cómo ir y venir de tal o cual lugar. Porque es Dios, Dios lo diseñó así, ¿ve? Y yo he diseñado tantas cosas en mi vida y yo mismo sé cómo se maneja eso, yo mismo sé cómo funciona eso. Yo me imagino al que diseñó ese piano que tienes ahora ahí, delante de tus ojos, para los que tienen un piano, claro, que sin necesidad de ir a tu casa, él te diría exactamente pieza por pieza, quizás el tamaño de los tornillos, ¿sí? Las tuercas que unen las piezas de tu piano, ¿ve? Porque él lo diseñó, él prediseñó y preestableció cómo se tenía que ensamblar ese piano, ¿ve? Incluso pienso que si alguna tecla no está funcionando, él más o menos te diría por dónde es que pudiera estar la solución, porque él también previó dónde se iban a trabar las teclas, ¿ve? Él ya sabía todo. Y entonces cuando tú vas a estos talleres de reparación, ellos tienen lo que se llama un manual de procedimiento. Para todo hay un manual de procedimiento. Entonces ya está preestablecido cómo va a ser tú actuar en tal o cual situación. Es como esos manuales de procedimiento para primeros auxilios, ¿ve? Toda persona que ha sido capacitada para esa labor sabe que esto es verdad. Esos primeros auxilios son estándar y cuando ves que una persona se está ahogando, dejó de respirar, en fin, comienzan con el típico, miren, aléjense, déjenle respirar y cosas por el estilo. Son procederes que ya están preestablecidos de acuerdo a la situación que se pueda
presentar. ¿Cómo lo sabían? Es que, mira, se dan casos y cosas que de pronto dedujeron, hay que tener un manual para que las personas puedan proceder sin caso se presentase este problema. ¿Ve? Eso es una medida de precaución, ¿sí? Previendo, ¿sí? Previendo, eso es lo que significa, ¿ves? O prediciendo lo que va a suceder. ¿Correcto? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, cuando nosotros hablamos de predestinación, miren, tenemos que estar bien, pero bien sintonizados en esto. Estamos hablando de aquello que Dios vio de ti, ¿sí? Lo que tú serías en el futuro, ¿ve? Allá cuando Él te estaba predestinando. ¿Ve? Predestinación nos hace ver al futuro, nos hace ir hacia atrás y nos proyecta hasta el instante cuando sucederían todas esas cosas. Si tú te das cuenta en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8 dice: y adorarán a la bestia todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, o sea, que fue crucificado antes de la fundación del mundo. Pero si tú, como yo, ¿verdad?, te pones a ver eso, te vas a rápidamente enfocar en que este Cordero o Jesús fue crucificado apenas un poco más de 2000 años atrás. ¿Y cómo es que pudo suceder eso antes de la fundación del mundo? Es que mira, antes de la fundación del mundo se diseñó el plan, se predestinó cómo sería todo esto. Y si vas a la oración de Jesús, antes de la crucifixión, él dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa. ¿Ve? Como diciendo: Padre, tú puedes hacerlo, no hay duda. Quizás no es necesario que yo sea crucificado. Tú con un solo mover de tu mano haces que se mueran todos estos malos, ¿ve? Y de inmediato establecemos el reino. Entonces, pero él termina diciendo, estoy parafraseando, ojo, ¿eh? No vaya a venir alguien a escribirme: oye, ¿de qué versión de la Biblia está leyendo eso? No, señor. Lo que yo quiero decirle es que, bueno, ahí está escrito, ¿sí?, que Jesús viene y le dice: bueno, Padre, no importa lo que yo piense o lo que yo desee, que sea hecha tu voluntad. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, pues. Toda la vida siempre procurar que se haga la voluntad de Dios. Cuando las cosas no giran en torno a la voluntad de Dios, salen las cosas malas, ¿verdad? Es como aquellos que son aficionados a la repostería, o quizás es su profesión la repostería. Si no sigues la receta, bueno, no te va a salir lo que se supone que el chef dijo que saldría. ¿Ve? Si te dicen: mira, no me abras el horno porque si no el pastel no va a levantar, y tú vas y abres el horno, el pastel no va a levantarse, ciertamente no se va a levantar, se va a quedar colapsado, ¿sí? Y te va a salir un pedazo de masa, pero de todo menos el pastel que esperabas, ¿correcto? Y así para todo en esta vida. Entonces, nos vamos a centrar netamente en lo que es nuestra filiación, ¿sí? En inglés, donde no se complica mucho el tema de significados y casi es más fácil que el español, esto se entiende de buenas a primeras como sonship, que no es otra cosa más que, a ver, vamos a hablar en analogía, ¿ya? Cuando hablamos de padres, de los deberes de un padre, estamos hablando de paternidad, ¿sí? Cuando hablamos de los deberes de una madre o de las madres, estamos hablando de maternidad. Y cuando hablamos de hijos, de los deberes de los hijos hacia los padres, ¿sí? La filiación de hijo hacia padre.
Entonces no sé si me está captando la idea. La relación de un hijo hacia su padre, estamos hablando de esto. En padres es paternidad, maternidad, y en hijos es hijoternidad. No funciona así, pues en español no existe esa palabra. La palabra en español se llama filiación, ¿sí? Aunque filiación también significa otras cosas en el español. Ese es el problema del español, ¿ve? Pero en inglés la palabrita es sonship. Sonship. Eh, y sonship es la relación del hijo hacia su padre, ¿sí? ¿Se acuerdan como Jesús le habló a los fariseos? Cuando ellos estaban contendiendo con él en Juan capítulo 8, y él le dice, ustedes son hijos, pero hijos de, ustedes saben, ¿no? De vuestro padre. Pero no dijo que eran hijos de Dios, eran hijos de un padre, ¿ve? Porque la relación que ellos tenían hacia ese padre que tenían era pues la de unos asesinos, la de unos mentirosos, embusteros, ¿ve? Y eso solamente correspondía ¿a quién? A Satanás, ¿ve? Tú tienes que enseñar a tus hijos a corresponderte como tú eres, ¿ve? Porque hay mucha gente que viene y bueno, piensa que, mira, soy un hijo de Dios y tú dices, hijo de Dios, hijo de tu padre serás, ese padre que no es Dios, ¿qué será? No sé. Entonces tú te preguntas, no, pero si es un hijo de Dios, tiene Biblia. No, alto, perdón. No todo el que lleva Biblia es hijo de Dios, y no todo el que predica es hijo de Dios, y no todo el que dice aleluya o te escribe por Facebook y te dice cosas aparentemente de la Biblia es hijo de Dios. No, señor. Tiene que haber algo que me indique, tiene que haber indicadores, ¿ve? Cuando viene alguien y quiere invertir en tu empresa, ¿qué te pide? Indicadores. Pero no indicadores, de pronto, ¿para qué indicadores? Porque esos indicadores le van a decir a él si tu empresa es rentable o no. Y donde él pueda depositar con confianza o no la inversión que quiere hacer sobre tu empresa, en tu empresa. Entonces esos indicadores, ¿sí? Son importantes también en la vida del cristiano. Tú me dices que eres hijo de Dios, o como hace un rato decía, tú me dices que eres ministro y no has leído ni siquiera la Biblia. Entonces eso me dice mucho pues de ti, ¿verdad? Me dice mucho de este, de aquel y del otro. Entonces, por eso a veces en el mundo religioso vienen y de buenas a primeras, soy hijo de Dios, ya me convertí en hijo de Dios. Una simple oracioncita piensan que es todo lo que necesitaban para convertirse en hijo de Dios. Bueno, el cura te lo hace más fácil, ¿sí? Vete los domingos temprano a la iglesia y ahí estarás comiendo literalmente la sangre, perdón, el cuerpo y bebiendo la sangre de Cristo, ¿sí? Un hombre que convierte una galletica, como le dicen, un wafer, una oblea en el cuerpo de Cristo, ¿ve? Una hostia. Eh, bueno, cosas así. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. De verdad, hay cosas que ya no deberían de existir, pero la maldad del hombre es tal que ahí están, ahí las tenemos y Dios nos ayude. ¿Ve? Eh, entonces, ¿qué significa la filiación? Esa es nuestra herencia, nuestra herencia. Fuimos predestinados. Lo que Jesús consiguió para nosotros eh, allá en la cruz fue devolvernos nuestros derechos, ¿sí? Para con nuestra herencia, ¿sí? Eso es lo que Jesús consiguió en la cruz. Porque de verdad todos nuestros derechos le habían sido entregados a Satanás. Pero Él nos los restauró. Y ahora sí, vamos a obrar, vamos a trabajar como hijos de Dios, como hijas de Dios. Nos vamos a mover como hijos e hijas de Dios. ¿Sí? Eso es lo que tienes que tener presente. Tu herencia. Ahora, no es que perdiste tu herencia, pero el título
lo tenía otra persona, había sido empeñado, ¿sí? Es por eso que vemos personas como la mujer samaritana, que a pesar de vivir una vida completamente descarriada, en el fondo había un alma, una persona sedienta de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Eso es lo que tienen que observar, ¿sí? Porque cuando Jesús le comienza a hablar, pero no como varios de ustedes hablan, que es puro chisme, sino que Jesús les comienza a hablar de la palabra, ella reacciona, ¿ve? Y como toda religiosa, lo primero que dice, ¿cómo tú siendo judío puedes hablar conmigo yo siendo samaritana? Y Jesús le dice, espera tu tradición a un lado. Yo tengo aquí un agua que si de ella bebes, no vas a volver a tener sed jamás. Y la mujer dice, wow, esto es tremendo. Estamos juntos a un pozo y a donde venimos a buscar agua, y él me dice que hay un agua del cual yo no pueda volver a tener sed jamás. Y entonces la mujer se interesa, ¿ve? Y no es que Jesús le lanzó de pronto una palabra bonita. Y esto se lo dejo a usted de tarea, porque se supone que lee Salmos y lee Proverbios, ¿verdad? Pero esos ríos de agua viva, mi hermano, mi hermana, te los tenías que conocer desde hace rato, ¿ve? Eh, es algo de verdad inaudito. Yo en el 2020 no me imaginaba que teníamos que estar invocando, rogando prácticamente a la gente que lea la Biblia. Somos los creyentes del libro, señores y señoras. ¿Y cómo vas a creer en un libro? ¿Cómo te van a llamar creyente de un libro si no lo lees, si ni lo lees? ¿Sí? Bueno, la palabra hijos o la filiación es el estado de ser un hijo o tener la relación de un hijo. También significa el carácter de un hijo. Yo soy hijo de. ¿Ve? A ver, ponte a pensar. Mírate al espejo. Tú mismo autoexamínate. ¿Hijo de qué cosa eres? ¿Del diablo? ¿De Dios? En el diccionario que tengo dice muchos ejemplos de hijo de. Pero por cuestiones eh, eh, académicas no las voy a leer, porque tú ahí donde estás te sabes más que yo. Todas las conjugaciones que puedan haber o existir de eso. Pero lo que yo quiero invocar es, a ver, dime, ¿eres hijo de Dios o hijo de Satanás? O quizás eres un hijo de Dios actuando como un hijo de Satanás. Ahí estamos preocupados porque tenemos que redireccionarte, ¿sí? Es de eso se trata, redireccionar tu caminar, ¿ve? Reposicionar tus coordenadas, ¿ve? Y antes que te vayas al abismo con todos esos ciegos y guías de ciegos, te vayas a la gloria, ¿ve? Con Dios. Miren el clamor de Jesús desde su corazón. Padre, quiero volver a tener la gloria que yo tenía contigo. ¿Se dan cuenta? Esa es nuestra herencia. Olvídate de eso de... Yo veo por internet tremenda carpa enorme que están construyendo, Dios santo. Y ahora mismo gente muriendo, ¿ves? Y mira todo lo que están haciendo. Oye, mira, por más carpa grande que tengas, Dios no te va a cubrir el pecado grande ese que tiene. Y otros haciendo no sé qué, y otros buscando asociaciones para... Esto no es un mundo político, esto no tiene nada que ver con la influencia, esto no es la mafia.
Este es el reino de Dios. Pablo dijo, ¿he de agradar a Dios o he de agradar a los hombres? Porque si agrado a los hombres, no agrado a Dios. Y si agrado a Dios, no debo de agradar a los hombres. A veces la gente se sorprende y dice, bueno, pero hermano, como que antes de animarnos, nos desanimas. No, es más, te reto. ¿Sí? Te estoy lanzando un reto. ¿Eres un hijo de Dios? Que de mi boca salga y se diga que en verdad eres un hijo de Dios. Porque si no, vamos a tener que decir hijo del diablo. ¿Ves? Porque mira, si tu herencia fue ser conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio y voluntad, que seamos para alabanza de su gloria, porque tenemos muchos de estos hermanos que son unos pendencieros, que son unos tremendos sinvergüenzas, ¿ve? Fornicarios, fornicadores, homosexuales, ¿ve? Bisexuales y toda desviación pervertida, sodomita. ¿Tú me vas a decir que eso es normal? Señor, me ha tocado ir a sitios de verdad y veo donde me decían que mira, son cristianos. Y todas las personas ahí media desnudas y son cristianos. Y yo decía, ¿cristianos por dónde serán? Yo no sé. ¿O se convirtieron ayer apenas? No, que yo tenía iglesia grande y el pastor tenía un carro bueno. Y bueno, ya ahí tú te das cuenta porque es que la iglesia hacía lo que le da la gana. Bueno, porque el hombre ya se sentía bien y estaba en su estado de confort y no se quería mover de allí. ¿Ve? Había alcanzado un estatus y bueno, ya no quería moverse de allí. Tocas a una oveja, se van volando muchos billetes, ¿verdad? Pero como dijo el siervo de Dios tiempo atrás, preferible es estar a la orilla de un río con un vaso de agua y un pedazo de pan seco, ¿ve? A comprometerse de tal manera, sabiendo que el fin es la muerte. Y no está hablando de la muerte así como la conoces tú. Está hablando de la muerte, la que destruye el alma. ¿Ve? Gloria al Señor. ¿Estamos siendo edificados? Sí, gloria a Dios. No no se duerman, no se rindan. Es un tema que hay que reflexionar y hay que ir a su paso. ¿Sí? Cuando tú lees la Biblia en el versículo 10 de reunir todas las cosas, ¿sí? Alguna vez te habrás preguntado, ¿no? ¿Qué son esas cosas? ¿O no te has preguntado? Esas cosas, ¿sí? No son muebles, no son, a ver qué te puedo decir, herramientas, no son artilugios. Esas cosas que Él iba a reunir en Cristo somos todos nosotros, aunque tú no lo creas. Sí, yo sé que más de una vez que ya nos dijo cosas, mira, ya se pasó este pastor, ahora nos ninguneó, nos dijo cosas. Nadie ha dicho eso, señores. Nadie ha dicho eso. ¿Sí? Cuando tú lees las escrituras y ojalá algún día las leas en griego, te vas a encontrar con que no vas a entender nada. ¿Sí? Todo está al revés, todo está de una manera dispuesto que, bueno, eh, si no has leído lo suficiente y bueno, si no tienes buena comprensión lectora, no vas a encontrar sentido a muchas cosas que hay ahí. Pero,
Si tú lees el griego como se ha leído hasta el día de hoy y el hebreo con la guianza del Espíritu de Dios, vas a encontrar un mundo de eh, cosas hermosas que así nada más no se ven ni se predican. Y vas a encontrar el verdadero significado de lo que ahí se dice. La palabra cosas, ¿sí? Es la palabra griega uh, que nos hace alusión, ¿sí? A nosotros como individuos, ¿no? Nosotros mismos, a sus hijos y a sus hijas. O sea, no, tampoco no está hablando de los imperios mundiales eh, ni los gobiernos de este planeta, no. Está hablando de sus hijos y de sus hijas. Porque vamos a ser reunidos en Cristo, ¿sí? Cristos, como quieras llamarle. Nos habla de ungido, ¿sí? El Mesías, ¿sí? Cristo, Jesucristo, Mesías, para que lo tengas bien claro. Todos vamos a ser reunidos en eso, en Cristo, ¿sí? Esas cosas somos nosotros, ¿ya? Okay, tú te pensabas, no, las profecías se tienen que cumplir, esto, aquello y lo otro. Todas las cosas tienen que terminar en Cristo. Bueno, eso sí, está bueno el pensamiento, sí, nadie quita eso. Pero esto que estamos hablando aquí está hablando de ti y de mí. Y estas iban a ser cumplidas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Estas cosas, wow, estas cosas. No sé si encuentras relación con lo que Pablo habla más adelante, porque esto es Efesios, es escrito por Pablo. Pero Pablo viene y te dice algo así como que los muertos en Cristo, si ya te acordaste, ¿verdad? Resucitarán primero y nosotros que estamos vivos seremos transformados y tendremos un cuerpo como el de Él. Bueno, los muertos en Cristo resucitando van a tener un cuerpo como el de Él también, obviamente. Y todos, ¿ve? Los resucitados y los transformados, al final todos iguales, ¿sí? Nos vamos a reunir con el Señor, ¿en dónde? En el aire, ¿sí? Ah, mira que nos vamos a reunir ahí en un aeroplano, en un avión, un Boeing 7, no, ya será en esa época, un 888. Yo ya he tenido la experiencia de volar en un 777, en un 778. Son aviones grandes, enormes, sofisticados, modernos, con muchas comodidades. Pero no es un avión, señores. Ni tampoco es una carpa, por allá ustedes. Esto es algo que debemos de prestarle mucha atención. Cuando Pablo nos habla que subió al tercer cielo, aunque haya sido el 10º u 8º piso del cielo, miren, bueno, estoy parafraseando, no se lo tomen tampoco seriamente, pero estoy tratando de que me entiendan. Estamos hablando de dimensiones. Y cuando hablamos de dimensiones, obviamente, quien está en una dimensión inferior no va a entender nada, ni va a poder ver nada de lo que hay en una dimensión superior. Y así vas a seguir escalando de una dimensión a otra. El que está en una dimensión inferior no te va a creer nada de lo que sucede en la dimensión superior porque él es un ser de una dimensión inferior. Yo tengo una forma de explicarlo esto en mi iglesia. Yo digo, cuando la línea se convierte en un cuadrado, ¿sí? Viene otra línea, ¿sí? Y no vas a ver qué cosa, cuando le abren de qué cosa es un cuadrado. No vas a ver qué cosa es un cuadrado porque en su dimensión unidimensional es imposible que se pueda construir un cuadrado.
porque para él una línea es constante, infinita, para arriba o para abajo, para adelante o para atrás, pero es unidireccional. No te va a entender. En un mundo de 2 dimensiones, de pronto le comienzas a hablar de tetaedros, de cubos. No te va a entender, porque él vive solamente en un mundo de 2 dimensiones. Igualito, un cubo o cualquier otra figura que tenga ancho, alto y profundidad, no te va a entender lo que es un objeto en la 4ª dimensión. ¡Wow, hermano! Hay objetos en el plano X, Y, Z. Y más allá de ese plano, bueno, ¿qué te puedo decir? Sí, ¿me entiendes? Sí, hay una 4ª dimensión. ¡Wow! Estamos hablando del espacio. Bueno, estamos hablando del espacio. ¿Sí? Y en fin, sea como sea, eso es algo que tú tienes que comenzar a ver. ¿Correcto? Entonces, él se propuso de reunir todas estas cosas, o sea, todos nosotros, en Cristo. Ese es el, vamos a decir, ese es nuestro reto, llegar ahí. ¿A qué vamos a llegar? A ser ungidos, pues, a ser esos messiahs, como encontramos la palabra inglesa, que nos habla de pequeños ungidos. Y yo uso la palabra pequeños para que se entienda. Hijos e hijas de Dios del tiempo del fin, ¿sí? Ungidos. Esa es nuestra herencia, ¿sí? Esa es nuestra herencia. ¿Te das cuenta? ¿Me estás captando? ¿Sí? Bueno, eso tú tenías que hacerlo y tú tenías que llegar a hacer en algún momento. La historia del huevo de águila en el corral de pollos es clásica para esto, ¿sí? De pronto te encuentras que no eres como ellos y no hablas como ellos, ¿sí? Y no te crees nada de lo que ellos se creen. Te encuentras en un dilema. O soy parte del reino de Satanás y esto es el reino de Dios, o esto es el reino de Satanás y yo soy del reino de Dios. Porque tiene que haber eso. Tiene que haber algo filosofándose en tu memoria, en tu cabeza, en tu mente. Ser o no ser. Pero no cuadre, ellos cloquean y tú chillas como águila. ¿Ve? Mientras que tú quieres comer carne fresca, estos están escarbando ahí en el suelo del corral de pollos entre la popó, buscando qué comer. Oh Dios santo. Y hay muchos cristianos así buscando entre la popó de las denominaciones, de todas estas líneas raras, cuando tienen, hermano, alimento ahí para crecer, para ser fortalecidos. ¿Ve? Y eso no pasa. ¿Ve? Dios nos ayude, de verdad. Dios tenga misericordia. Hay gente preciosa que yo conozco que está metida en cosas, bueno, que como cristianos no deberían de estar haciendo. ¿Sí? Pero piensan que, bueno, porque se bautizaron, porque creen que Dios es uno y esto que el otro. Yo les cito a Santiago, mira, cuando él habla del diablo, ¿verdad? Mira, crees que Dios es uno y te bautizaste en el nombre de Jesucristo, lo que sea. El diablo también lo cree y el diablo también se bautiza. Ojo, el diablo no vive la palabra, pero llega hasta bautizarse. Y hay muchos torpes hoy día, año 2020,
que todavía piensan que porque alguien viene y le dice, mira, yo creo esto y me bauticé y que esto que el otro, o son nuestros hermanos. No es así, al 100%, no. Puede ser que sea así y puede ser que sea no. ¿Ve? Pero hay que probarlo. ¿Ve? Cuando tú le dices, tú eres una persona fidedigna, se lo dices a alguien, mira, ese es un sinvergüenza, un demonio, y este otro duda de ti, es porque está sintonizado con esa otra persona, porque están en la misma dimensión, se mueven en el mismo camino, ¿ve? Son aves del mismo plumaje. ¿Qué más te puede decir lo que estás viendo? La evidencia habla. Es lo que dice la Biblia, señores. ¿Ve? Así que Dios nos ayude. Entonces vas a tener que buscar dónde te sientas en tu estado de confort. Y eso es contrario a la Biblia, ¿ve? La Biblia dice que quien debe sentirse en confort es Dios, ¿ve? Él viene donde está su palabra, Él viene donde está Él, su vida, ¿ve? Eso es lo que tienes que tener presente, ¿sí? No te me vayas a desviar, no te me vayas a desviar de lo que es el verdadero propósito del mensaje de Dios, ¿sí? Entonces esta es nuestra herencia, ¿sí? El ser hijos, la filiación, ¿sí? Hemos obtenido una herencia, ¿sí? Eh, para obtener una herencia alguien tiene que haberles dejado algo, ¿sí? Ahora hablando netamente de lo que es herencia. Antes de la fundación del mundo Dios nos dejó algo, un nombre escrito en el libro, ¿sí? Para que cuando el Cordero fuera inmolado, ustedes fueran reconocidos con él. Ah, se los decía, ¿verdad? Apocalipsis 13:8. Ah, entonces, pastor, no nos estabas engañando. Oiga, eh, no, no te estoy engañando. Por eso es que tienes que leer la Biblia, pues. ¿Cómo sabes, por último, si te estoy diciendo que lo que está en la Biblia está en la Biblia? Si la única forma es probándolo, léelo. Debes de ser como los creyentes de Berea, ve y lee tu Biblia, ve y lee si lo que te estoy diciendo es así. Aprende a ser una persona que pueda filtrarlo todo por el Urim Tumim, que es la palabra. ¿Ve? Si tú ves que lo que dice es cierto y va de acuerdo a la palabra, amén, eso es, así dice el Señor. Pero si te está contando una historia y una de esas que a veces te cuentan solamente en el púlpito y que no encuentras en ningún otro lado, salvo que alguien más lo contó allá en algún otro lado y que estos otros no le cuestionaron nada, entonces, si no tiene fundamento bíblico, si no tiene respaldo bíblico, olvídate, salte de ahí. ¿Ve? Si no van a estar como esos creyentes ahí en Puerto Rico, que por años, siguiendo y sirviendo a este pastor sodomita, pederasta a él, le traían con toda naturalidad y frescura del mundo a que el pastor le santifica a sus hijas, quinceañeras ellas, porque si no, no iban a ser benditas las muchachas. Y los padres las traían a sus hijas. Y las hijas también se entregaban a Dios. ¿Ve? Qué tremendo, ¿verdad? Eso es religiosidad. ¿Dónde en la Biblia está eso? Yo conozco gente que estuvieron ahí y que respaldaron eso, porque si no dijeron nada al respecto, estando este tipo ahí, entonces de alguna manera u otra tienen esa debilidad y nadie dice esto para dañarlos o para que se sientan mal, pero no tienen una clara percepción de lo que está malo delante de sus ojos y en su ánimo de seguir en el club, bueno, aceptan todo, permiten todo y no es así. Pero eso es lo que está pasando.
¿Ve? Y es algo que tú tienes que saber. Dios nos ayude. Dios tenga misericordia. ¿Ve? La Escritura nos dice: en Él asimismo tuvimos herencia. ¿Sí? ¿Cómo la obtuvimos? Porque caminamos rectamente. ¿Cómo obtenemos esta herencia? Esta herencia la obtuvimos por medio de lo que se llama la predestinación. Por eso es que tuvimos que estudiar la predestinación. ¿Ya? ¿Ven? Una herencia. ¿Qué clase de herencia? Si tú lees las Escrituras, ahí dice: habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjate, antes de que Él fuera Dios, antes de que Él fuera un Salvador, antes de que Él fuera un sanador, antes de todo esto, Él predestinó, puso el nombre del Cordero en el libro, miró a través por medio de su previo conocimiento y vio el nombre de todos ustedes y los puso ahí también. Y después de un tiempo vinimos al mundo, nacimos de padres pecaminosos, ¿ve? Y anduvimos en el mundo, ¿ve? Como que nacimos de padres pecaminosos. Ay, Dios. Bueno, menos mal yo vengo preparado, sí, para todo. Romanos 3:23 al 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjate bien eso. No estamos convirtiendo puercos en ovejas, ojo. Las ovejas que se creían puercas están viniendo a ser redireccionadas a lo que realmente son, ovejas. ¿Ya? Porque el puerco y el perro van a seguir siendo puercos y perros. ¿Ve? Y luego en Salmos 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora sí creo, hermano, ya estaba asustándome, dice alguno. Bueno, no te asustes, no te asustes. Todo va en orden, ¿sí? Nos predestinó a nuestra herencia en Él, lo cual fue predestinado para nosotros, lo heredamos antes de la fundación del mundo, ¿sí? Para que su propio propósito obre su propia voluntad, para ser un Dios y Salvador. Herencia por predestinación. Eso, ahí, fíjate, herencia por predestinación. Yo heredé algo. Dice, ¿qué cosa heredaste, mi hermano? Tenía que haber alguien que me dejara una herencia, claro, ante todo. Jesús les dejó una herencia. Algunos dicen: no, Señor, no, Señor. Jesús nunca nos ha dejado herencia. Jesús nunca nos dejó herencia. Olvídese de eso. Algunos interpretan que Jesús nos dejó la herencia. Jesús descendió y pagó por nuestra herencia. Nos devolvió el título, el derecho a esa herencia. Pero esa herencia siempre estuvo ahí. Por eso estaba diciendo yo: tu ovejita, tu corderito, que vivías pensando que eras un perrito o un puerquito, y actuabas como un puerquito y como un perrito. Jesús te volvió a tu mente cabal y te dijo: mira, tú no eres un puerco, tú no eres un perro, ¿ve? Tú no eres un pollo, tú eres un hijo de Dios, ¿ve? Recuerden, tú y yo y quien sea, nuestros nombres fueron puestos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, ¿sí? Dios nos dio su herencia. Esa nuestra herencia fue lo primero. Wow, Dios es maravilloso, ¿sí? Dios es maravilloso. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Con eso los dejo. Reflexionen sobre esto. Y yo sé que más de uno se ha quedado así: ¿cómo que Jesús no me dio una herencia? ¿Cómo que Jesús vino y pagó el precio para que te fueran devueltos todos tus derechos? Porque la herencia fue dada a ti antes de la fundación del mundo, cuando tu nombre, mi nombre y el de todos sus hijos fueron puestos en el libro de la vida del Cordero
que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Dios le bendiga, mis hermanos. Piensen y reflexionen en lo que hemos hablado y seguimos el día miércoles, ¿sí? Bendiciones para todos. Cuídense mucho, sean precavidos, ¿sí? Y estamos en contacto. Ya saben, palabrahablada.com para más información, referencias, contacto con nosotros. Y también, bueno, si eres un cristiano o una cristiana, ahí hay un lugar donde puedas ofrendar para que esta causa pueda seguir. Dios te bendiga. Shalom.